San Lucas capítulo 24, el evangelista Lucas narra sobre este evento que el día de hoy se conmemora, se recuerda, y es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Puede tomar su asiento. Este relato, como también lo hacen Mateo, Marcos y Juan, confirman y aseguran que el Señor Jesucristo murió, pero que también resucitó. El día viernes hacía una exposición acerca de la muerte de Jesús y decía que era importante saber el por qué Jesús murió, pero también para qué Jesús murió. Cuando la Biblia nos habla de que Jesús murió pero resucitó, yo quisiera mantener las mismas inquietudes de que cuando murió, acerca de su resurrección. En otras palabras, necesitamos saber por qué Jesús resucitó y también para qué resucitó. Cuando enseñamos o cuando aprendimos, digamos, ciertas maneras de poder expresar la palabra de Dios, en otras palabras, de lo que es cómo predicar, nos enseñan en la exégesis, nos enseñan que uno tiene que tratar de buscar en la palabra de Dios los tesoros, las verdades, los secretos, los misterios que la palabra encierra. Como predicadores no podemos nosotros poner lo que nosotros creemos en la palabra. No, lo correcto es qué es lo que la palabra tiene y qué es todo lo que nosotros podemos extraer de ellas. La Biblia es una fuente inagotable de vida, de enseñanzas, no solamente de historia, sino también es una fuente inagotable de verdades profundas que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo y que
son ellas, dice la Biblia, las que dan testimonio, el mejor testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como decía yo que muchas veces no entendemos las cosas, no entendemos el porqué de lo que muchas veces sucede al ser humano. Si no tuviéramos la Biblia, mis queridos hermanos, no tuviéramos la respuesta al por qué murió y al por qué resucitó Jesucristo. Pero gracias a Dios que tenemos la bendita y eterna palabra, y es ella la que tiene las respuestas a esta interrogante: ¿por qué resucitó Jesús? Y la primera respuesta que encontramos en la misma Biblia es que Jesús resucitó porque todo lo que Jesús sucedió, vivió, todo eso estaba ya escrito en la palabra. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente, está escribiendo el apóstol Pablo, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nada en la vida de Jesús fue una casualidad. Desde su nacimiento, es más, podríamos decir, desde su misma concepción, nada en la vida de Jesús fue una casualidad o fue algo circunstancial. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que experimentó, podríamos decir su vida, pasión, muerte y resurrección, todo estaba escrito de él. Dice el apóstol Pablo: sucedió conforme a las Escrituras. En otras palabras, su historia estaba contada de antemano. Usted sabe que la historia, ¿qué es? Es la narración de los hechos acaecidos. Pero en el caso de Jesús, la historia de él se sabía desde antes que él naciera. Cuando Jesús viene, por eso él dijo que él vino a cumplir la ley. O sea, todo lo que la ley decía acerca de él, él vino a cumplirla. ¿Por qué Jesús resucitó? Leíamos en la palabra y lo que dice el verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque era necesario. Diga conmigo: era necesario. ¿Por qué podemos decir que era necesario su resurrección? En el para qué tal vez podemos explicar un poco mejor, pero podríamos decir que él murió porque era necesario. Porque así como sin muerte no se podía abrir el testamento, decíamos el día viernes, porque para que un testamento tenga validez era necesario la muerte del testador. Así también, para que usted y yo tengamos la garantía de nuestra fe, de nuestra predicación, de la vida eterna, de que se cumpla la palabra que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté, y el que está, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era necesario que él resucitase. Tenía que haber una diferencia entre el resto de hombres buenos, entre el resto de maestros que enseñaban a las multitudes posiblemente principios, valores, buenas costumbres. Ahí tenemos a los budistas, ahí tenemos
a los, podríamos decir, los que siguen la doctrina de Confucio y tantas doctrinas y sectas que ha habido. Y todos tienen como garantía de las enseñanzas de sus maestros, tienen los restos en los museos o en los mausoleos. Nosotros no tenemos los restos de Cristo en una tumba, porque nuestro Señor resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mire, Mateo dice, Mateo capítulo 16, versículo 21, en otra ocasión, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, ¿le era qué? Le era necesario ir a Jerusalén. Aunque él sabía lo que iba a acontecer, pero había la necesidad en él, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra que de él estaba escrito. Porque él no vino sino para hacer, dice, la voluntad del que le envió. Entonces él entendía que aunque su vida corría peligro, que aunque su vida estaba, digamos, amenazada, pero sin embargo consideraba él, y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan entendieron que era necesario que todo esto aconteciese. ¿Para qué? Para que las escrituras se cumpliesen. Entonces, ¿para qué resucitó Jesús? Porque las escrituras hablaban de él y porque le era ¿qué? Le era necesario. Era necesario que él muriera, porque sin muerte no había resurrección. ¿Por qué más era necesario que Jesús resucitase? Porque la Biblia dice en Juan 11:25 que cuando Jesús estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro, y cuando las hermanas Marta y María dijeron que era tarde ya la llegada del maestro, que ya su hermano prácticamente estaba hediendo porque eran ya 4 días. Pero ahí Jesús revela lo que Él es. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Él no dijo que Él vivía, Él no dijo que tenía vida, Él dijo que Él era la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En San Juan capítulo 14, versículo 6, también podemos encontrar a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué era necesario que Jesús resucitase? Porque como la vida que Él era, Él no podía morir. Él no podía, de acuerdo a las escrituras, estar encerrado o quedar encerrado en una tumba o colgado en un madero. No, Él era la resurrección y la vida y la garantía para que usted y yo también podamos confiar en esa vida eterna que el Señor vino a ofrecer. Mire, en Hechos capítulo 3 versículo 15, cuando el apóstol Pedro predica su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que entre otras palabras Pedro les dice directamente a los que estaban escuchando el mensaje, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo
lo cual nosotros somos testigos. Los discípulos fueron testigos de su muerte, pero también fueron testigos de la resurrección. La resurrección de Cristo hizo que Pedro tuviera la valentía, tuviera ahora la entereza de predicar sin temor, de decir las cosas como eran. Yo pienso que a lo mejor con el dedo acusador o profético Pedro les estaba diciendo: ustedes que mataron al autor de la vida. Pero sin embargo dice: Dios ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos de ellos. No se olvide que Pedro, después que el Señor resucitó, y los demás apóstoles pasaron 50 días disfrutando también de su presencia. Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras fueron dichas por el rey David en uno de los salmos. Pero cuando la gente le oyó a David, la gente pensó que de pronto se refería a él mismo. Años después, el apóstol Pablo hace esta aclaración que es importante y necesaria escucharla. Dice que él dijo en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. En otras palabras, Pablo aclara que las palabras dichas por David: no permitirás que tu santo vea corrupción, no se estaba refiriendo a él mismo, sino que se estaba refiriendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque Pablo dice: David ciertamente sirvió a su generación, vivió la vida que vivió, murió y fue, dice, a reunirse con sus padres y vio corrupción. En otras palabras, pasó el proceso por el cual todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar. No se olvide, la Biblia dice que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando uno muere, dice la palabra de Dios que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y este cuerpo, dice, vuelve a ser polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo volverá. Pero ahí queda el alma, que es la que está esperando. Si ha muerto en Cristo, está esperando el día glorioso de su venida, para que cuando suene la trompeta, dice la Biblia, y el Señor venga, los muertos en Cristo resuciten primero. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Entonces, ¿por qué era necesario que Él resucitase? Porque el autor de la vida no podía quedar encerrado en una tumba ni colgado en el madero. Pero murió también porque si creemos en Él, también dice la palabra, seremos resucitados por Él. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Y mire lo que dice, porque esto es importante para nuestra vida espiritual. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, Pablo dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también Dios traerá a quienes, a los que durmieron en él. En otras palabras, a los que murieron teniendo a Cristo en su corazón. Decía el famoso predicador Billy Graham, decía estas palabras: si usted nació una sola vez, está destinado a morir 2 veces. Pero si usted nació 2 veces, está destinado a morir una sola vez. Le repito, si usted nació una vez, morirá 2 veces. Pero si nació 2 veces, morirá una sola vez. Dígame, explíqueme, pastor. Mire, todos hemos nacido una vez, y ese es el nacimiento biológico. Todos nacimos de una mujer. Estamos aquí porque fuimos concebidos, y en el momento esperado, en el momento preciso, nuestra madre nos dio a luz y nacimos biológica o físicamente. Pero no se olvide, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros que nacimos biológicamente, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, sin embargo, la Biblia dice que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar el mensaje, la palabra de Dios, y en ese momento que nosotros escuchamos el propósito para el cual vino a esta tierra Jesús, que fue a buscar y a salvar lo que se había perdido y a reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo, en ese momento sucedió lo que Jesús le dijo a Nicodemo en una ocasión. Juan capítulo 3 narra que cuando Jesús estaba en una noche con sus discípulos, dice, de pronto se acercó un maestro de la ley llamado Nicodemo y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y Nicodemo le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ver el reino de Dios o el reino de los cielos? Y Jesús, conociendo la condición no solamente física de Nicodemo, sino espiritual, le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y este maestro de la ley, un hombre aparentemente preparado, un hombre aparentemente ilustrado, toma la palabra literalmente y le dice, maestro, ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Te estoy diciendo que te falta, que te es necesario nacer del agua y del espíritu. En otras palabras, nació físicamente, pero no había nacido espiritualmente.
Ese nuevo nacimiento es el que usted y yo experimentamos cuando venimos a Cristo Jesús, del que el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces mire, si usted nació físicamente, biológicamente, pero nació espiritualmente también, dice que estamos destinados a morir una sola vez. Esa muerte es solamente la muerte física que está establecida para todos los hombres y después del juicio. Pero después del juicio sucederá que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que anduvieron en sus delitos y en sus pecados, dice que serán echados en el lago o en el lago de fuego, y dice Apocalipsis que es la muerte segunda. O sea, la segunda muerte. Si una persona nació una sola vez físicamente, morirá física y morirá eternamente. Pero si usted nació dos veces, nació biológicamente y nació espiritualmente, la Biblia dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque descansan de su trabajo, descansan de sus labores. Y nosotros somos bienaventurados, dice el libro de Apocalipsis. Y dice, y la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que viviremos eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Por qué resucitó Jesucristo? Porque si usted y yo creemos en que Él murió y resucitó, nosotros también un día seremos resucitados por Él. Qué hermoso y qué importante es saber por qué murió, pero también por qué resucitó Jesús. Pero también la palabra de Dios tiene respuesta para qué. Para ese para qué resucitó Jesús. Si ya la Biblia nos habla del por qué, veamos qué dice la Biblia, que para qué resucitó Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 y 17. Pablo, el apóstol Pablo, está en una discusión con una secta que decía que no había resurrección de los muertos, que negaba la resurrección en cierta forma de Cristo también, porque ellos decían: los muertos no pueden resucitar, eso es imposible. Entonces Pablo comienza en cierta forma a debatir con ellos, tratando de demostrarles que la resurrección sí es factible y que Jesucristo sí resucitó. Entonces Pablo les dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Mire la osadía de Pablo. Pablo les dice: está bien, ustedes que dicen que no hay resurrección, que no resucitó Jesucristo, yo les podría decir: si Él no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Nuestra predicación es por gusto. Pablo dice: seríamos las personas más dignas de conmiseración. Y es verdad.
Decía yo en esta mañana durante la vigilia, decía, la gente nos diría, pobrecitos, perdiendo el tiempo por gusto. En vez de descansar, en vez de dormir, en vez de aprovechar el tiempo, perdiendo el tiempo ahí en la iglesia. Verso 17, vuelve Pablo a repetirles y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, mire que aunque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero Pablo se atreve a exponerse un poco más y dice que si Jesús no hubiese resucitado, aunque su sangre hubiese sido derramada en la cruz del Calvario, nosotros seguiríamos en nuestros pecados. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Que así como Juan dice que si estamos en luz, primera de Juan 5:7 dice, pero si estamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdón, 1:7. Primera de Juan 1:7. Mire, dice, pero si andamos en luz y estamos en comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero Pablo dice, y esto está garantizado no solamente por su muerte y derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, sino que está garantizado por su resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿para qué resucitó Jesucristo? Para que su fe, para que su testimonio o la predicación, cuando usted comparte a otros de la fe en Cristo Jesús, tenga la garantía de que es una fe genuina, que es una predicación verdadera y que lo que usted ofrece, que es Cristo o que es Dios ofreciendo a través suyo la vida eterna, es una garantía para todo aquel que cree. Amén. En segundo lugar, ¿para qué resucitó Jesucristo? Para ser primicia de los que durmieron, dice la Biblia. Primera de Corintios 15:20. En este debate que Pablo tiene con esta secta de los saduceos, Pablo les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando la Biblia habla de los que durmieron, está hablando de los que murieron. Porque en cierta forma, para Dios, la muerte de sus santos es solamente un dormir. Usted se acuesta a dormir con la esperanza y con la seguridad de al día siguiente levantarse. Porque eso no es la muerte. Por eso en estos últimos días, a la edad de 99 años, el evangelista Billy Graham dijo una gran verdad. Dijo, si les dicen que he muerto, no crean, lo único que he hecho es cambiar de domicilio. En otras palabras, ya no estaré en la tierra, pero voy a seguir viviendo en el cielo. Esa es la confianza, la seguridad que la resurrección de Cristo le da al creyente. Esa es la seguridad que la resurrección de Cristo nos da a todos aquellos que hemos creído en su muerte y en su resurrección. Dice que Jesús resucitó, ¿para qué? Para ser la primicia
de los que durmieron. Por eso es que el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les dice: hermanos, no quiero que sufran como aquellos que no tienen esperanza. Y habla, dice, acerca de los que durmieron o de los que murieron en el Señor. Primera de Corintios 15, 22, Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que el primero que resucitó es Cristo Jesús. Y luego dice: nosotros los que muramos o durmamos en el Señor, dice en ese orden, primero Cristo y después nosotros, pero ¿cuándo? Dice en su venida. Pablo decía que cuando se oiga, dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Jesús fue hecho la primicia de los que resucitaron. En otras palabras, si Él resucitó, tenemos nosotros la garantía y la seguridad de que también resucitaremos con Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Así dice la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros creemos, tenemos la garantía de la vida eterna. Dice la Biblia que los que creen, que si creemos que Jesús murió y resucitó, seremos también resucitados juntamente con Cristo. ¿Cuántos creen esto? Ahora usted me ha oído decir siempre que la segunda pregunta es la que verdaderamente tiene la intencionalidad de hacernos reflexionar. ¿Usted cree? Amén, dice. Pregunto, la segunda pregunta. Pero lo que usted vive, la forma como usted vive, ¿está acorde a lo que usted cree? ¿Vivimos acorde a lo que creemos? Porque mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 6 versículo 4. El apóstol Pablo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo está diciendo y nos recuerda la forma como nosotros nacimos de nuevo, a través del agua y del Espíritu. Y Pablo dice que recordemos que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. Dice, ¿para qué? Para que así como Cristo resucitó, al levantarnos nosotros de las aguas, comencemos a caminar como en una vida nueva. Que dejemos, dice la palabra, dejemos atrás ese hombre viejo, lleno de mañas, lleno de cosas pecaminosas, vergonzosas. Y Pablo dice, despojándonos del viejo hombre
En otras palabras, Pablo dice que si nosotros creemos y nos hemos levantado de las aguas del bautismo a una nueva vida, Pablo dice que dejemos atrás todas aquellas cosas que antes para nosotros eran lo normal y andemos en una vida nueva. Las cosas viejas que dice que debe suceder pasaron. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, mentiroso, chismoso, adúltero, fornicario, avaro, ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo, que debemos hacer lo que morir, que debemos despojarnos de él y andar en una vida nueva. Es esa vida nueva la que es una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces podemos decir que ¿para qué resucitó Cristo? Solamente para que andemos una vida nueva y que sea una vida que sea agradable a los ojos de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está diciendo que cuando nosotros fuimos bautizados con Cristo Jesús, nosotros, dice, fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Mire, el bautismo no solamente es un momento donde usted entra a las aguas, como alguien dijo, pecador seco, y algunos han salido pecadores mojados. No, sino que entra en las aguas, se identifica con Cristo en su muerte y en su sepultura, y ahora al levantarse o al salir de las aguas se identifica con ese Dios glorificado, con ese Cristo resucitado, y está, digamos, desafiado a vivir una vida nueva. Esa vida de la que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Cuando Cristo vive en mí, ya no hago lo que yo quiero. Cuando he entendido que yo morí y que es Él el que vive en mí, Pablo dice, ahora yo tengo que vivir, dice, de acuerdo a la fe del Hijo del Hombre. Ese es Cristo Jesús. Cuando uno entiende esto, sucede lo que el apóstol Pablo dice: yo quisiera mejor morirme. ¿Cuántos quisieran morirse? ¿Ah? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Señor, reprenda al diablo, cancelo esa palabra. Pero Pablo dice: hermanos, yo quisiera morirme. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que la muerte es estar ausente de este cuerpo, pero mi alma está presente, viva en la misma presencia de Dios, que es mejor, mucho mejor. Por eso es que el salmista dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Como que Dios está diciendo: ¿cuándo regresará mi hijo a casa? ¿Ha tenido usted alguna vez a un hijo fuera de casa? ¿Ah? Y aunque usted sepa que le va bien, ¿qué es lo que más anhela? Que regrese. Por eso el Padre que nos creó, nos formó, nos hizo hijos de Él,
Cuando usted y yo sufrimos en esta tierra, cuando a usted y a mí nos va mal en esta tierra, Él está sufriendo juntamente con nosotros y Él está diciendo, llegará el día en que Él vuelva a la casa. Pablo entendió eso y por eso él dice, hermanos, yo quisiera mejor morirme, pero todavía el Señor me tiene aquí por ustedes. Y mientras esté aquí con ustedes, yo no hago caso de mi propia vida, no la tengo en consideración ni en alta estima. Lo único que me interesa es que acabe con gozo la carrera que tengo por delante y que cumpla el ministerio que Dios puso en mis manos. En otras palabras, si usted y yo estamos vivos, es para que cumplamos el propósito eterno de Dios. Amén. Entonces mire, ¿para qué resucitó Cristo? Para que podamos vivir una vida agradable para Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Siempre el apóstol Pablo, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Mire cómo nos escribe Pablo. Dice que los que hemos sido bautizados en su muerte hemos sido crucificados, hemos sido muertos, hemos sido sepultados, pero también hemos sido resucitados con Cristo. Ahora Pablo dice, si ustedes como dicen que han resucitado con Cristo, déjenme ver cómo están viviendo. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos buscando las cosas de arriba? No se olvide que Jesús a sus discípulos les dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Jesús les dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde la polilla o el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo esos tesoros en el cielo? Pablo como que dudaba un poco del amén que decían los hermanos y le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Usted y yo podemos demostrar si verdaderamente creemos en que Jesús murió y resucitó. Y termino con Primera de Pedro capítulo 1 versículo 21. ¿Para qué resucitó Cristo? Decimos para vivir una vida agradable para Él. Mire lo que dice. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué resucitó Jesús? Para que su fe y su esperanza no esté puesta en su empresa, en su jefe, en su esposo, en sus padres o en sus hijos. Para que su fe y su esperanza no esté puesta en el pastor, en la iglesia, en la denominación. No, Jesús murió y resucitó para que su fe y su esperanza esté puesta en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno tiene su fe y su esperanza puesta en Dios, mire, la Biblia dice puede venir un ejército en contra de nosotros. La Biblia dice que puede venir, dice terremotos, tempestades, temblores, lo que sea,
Pero el que ha creído en Dios, el que está seguro en Dios, ese tiene su fe y su esperanza puesta en Dios. El profeta que tenía su esperanza puesta en Dios dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista dice: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Pero mire, a veces de la iglesia nos saca una mala mirada de un hermanito o de una hermanita. A veces del propósito nos saca que alguien no nos saludó, peor si alguien dijo algo de nosotros. Pero dice la palabra de Dios, dice el apóstol el apóstol Pedro dice: para que su esperanza y su fe esté puesta ¿en dónde? En Dios. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: nada me separará del amor de Cristo. Ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni prisiones, ni naufragios. Y Pablo dice: ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir. Dice: ni ángeles, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de mi Señor. Para eso resucitó Cristo. Para que usted sea un hombre y una mujer convencidos de que su fe, de que su confianza está puesta en las mejores manos y tiene la más grande garantía de que lo que dice la palabra, eso se hará. Amén. ¿Por qué resucitó Jesús? Resucitó porque estaba escrito, porque era necesario, porque el dador de la vida no podía quedar encerrado en una tumba, y porque si creemos en Él también viviremos por Él. Pero también resucitó para que nuestra fe y nuestra predicación esté garantizada. Resucitó para que nosotros tengamos la seguridad de que un día también nosotros resucitaremos, porque Él fue la primicia de la resurrección. Resucitó para que usted y yo andemos en una vida nueva y para que podamos vivir una vida agradable para Él. No podemos seguir solamente conociendo un Cristo histórico. Necesitamos seguir viviendo de la mano del Cristo resucitado, del Cristo glorificado, de ese que se revela diariamente, de ese que usted y yo podemos comunicarnos cada vez y cuando oramos, cada vez y cuando leemos la palabra. Ese Cristo se hace real y es un Dios personal para todo aquel que le busca. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, a vivir conforme a lo que creemos. Amén. Póngase de pie, incline su cabecita, cierre sus ojos. Voy a pedir que el hermano Juan venga por aquí para que continúe con el culto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Gracias porque podemos hoy entender por qué tuviste que morir y por qué resucitaste.
Gracias porque la palabra nos da respuesta a esas interrogantes. ¿Para qué? ¿Para qué se cumplió lo que decía las palabras? Que tú resucitaste. Permite, Dios amado, que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza esté puesta siempre en ti, autor y consumador de la fe. Que no haya nada ni nadie, Dios, que estorbe a mis hermanos, que impida que tus hijos, tu pueblo, Señor, siga caminando en el propósito bendito, santo y eterno que tú trazaste para cada uno de nosotros. Dios eterno, Dios sublime, que tu gracia y tu poder siga perfeccionándose en cada uno de nuestros corazones. Que podamos ir mirando, Señor, nuestro avance, nuestro crecimiento. Que podamos decir cada día: hoy fui mejor que ayer, pero hoy soy menos que lo que seré el día de mañana. Que nuestra mirada, Dios, esté puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra salvación. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, tus hijos y tus hijas. Y bendigo la familia que cada uno de ellos representa. Gracias, Señor, porque podemos en este día recordar con alegría, recordar con fe, Señor, que la tumba no te pudo detener, que la tumba no te pudo encerrar, que la muerte no pudo, Señor, contigo. Podemos decir, como decía el cantautor: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte, Cristo es vencedor. Aleluya. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Él resucitó, y porque Él resucitó, nosotros también un día resucitaremos. Gracias por la bendita y eterna palabra que nos da la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras interrogantes. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Sí, sí.